translúcida la esclerótica transparente. La esclerótica está cubierta también por la conjuntiva. Aquí por encima de la esclerótica, esto que veo aquí, que estoy señalando aquí, es la esclerótica. Pero todo este tejidito de acá es la conjuntiva. La conjuntiva del ojo es un tejido, ¿sí?, que recubre la esclerótica, que es por donde van los vasos sanguíneos. ¿Vieron cuando le dicen a la gente tener los ojos rojos? Porque tienen irritación, no están mal dormidos, o el ojo seco, lo que sea. Es el aumento de la dilatación de los vasos inflamables, digamos, edema y dilatación de los vasos en la conjuntiva, que es este tejidito de acá, ¿sí? La córnea es un tejido fibroso avascular, ¿sí?, que tiene un epitelio anterior, que es plano estratificado. Es un epitelio de plano estratificado con características requete particulares, ¿sí?, de origen mesodérmico, ¿sí? La túnica fibrosa tiene origen mesodérmico, la túnica vascular también, ¿sí? La úvea también tiene origen mesodérmico, la retina tiene origen neuroectodérmico y el cristalino tiene origen ectodérmico, ¿sí? Aquí, este epitelio de la córnea, el epitelio anterior, un epitelio plano estratificado, ¿sí?, no queratinizado, por supuesto, y las células más anteriores, las células superficiales de ese epitelio, son especiales, porque no son planas, recontraplanas, como las que estamos acostumbrados en los tejidos planos estratificados, sino que tienen también como unas pequeñas microvellosidades, unas diferenciaciones apicales, ¿sí? Pero bueno, eso es un detalle. También descrito en Kersenraunes. Luego viene, por debajo de ese epitelio plano estratificado, viene una lámina, que es la membrana de Bowman, ¿sí?, que es una capa acelular, que en realidad es la parte más anterior de la estroma corneal. Viene luego por debajo de la membrana de Bowman el estroma o la estroma corneal, ¿sí?, que es el tejido que forma esa córnea, que es translúcido, que es rico en fibras colágenas. Estos núcleos que ustedes ven ahí son fibroblastos, es un tejido conectivo denso modelado, y su translucencia se debe a la alta organización de las fibras colágenas que lo componen, ¿sí? Y luego tenemos la membrana de De Smet, que separa a la estroma corneal del epitelio posterior de la córnea, que es un epitelio cúbico simple. Vamos a verlo. ¿Sí? Sí puede estar recorrida por estructuras nerviosas esta córnea, que además van a parar aquí hasta la superficie del epitelio anterior, ¿sí? Pero es absolutamente vascular. Esta córnea se continúa con la esclerótica, y la zona de transición entre la córnea y la esclerótica se llama el limbo, recibe el nombre del limbo esclerocorneal, que está aproximadamente aquí a esta altura, ¿sí? Fíjense cómo empieza a cambiar este epitelio, este tejido conectivo tan ordenado, empieza ya a perder esa organización aquí a la altura de esta transición, que se llama el limbo esclerocorneal, ¿sí? Aquí, esto ya es esclerótica, y aquí ya tengo la conjuntiva. Miren cómo el epitelio de la córnea empieza a tener otras características, ya es un epitelio plano estratificado más típico, revistiendo la conjuntiva, ¿sí? Por debajo de la esclerótica aquí la tenemos, la esclerótica fibrosa, típico tejido conectivo denso, ¿sí? Bien acidófilo, como corresponde y tal. La conjuntiva es un tejido conectivo más laxo. ¿Ven la diferencia entre la esclerótica densa y la conjuntiva más laxa? ¿Se aprecia? Por debajo de la esclerótica, ya a esta altura, me voy a alejar un poquitito, ya tengo, fíjense, a esta altura más o menos estaría el conducto de Schlemm, ¿sí? No es esto, es un conducto que más o menos se ve acá, es un conducto alargado, tapizado por el epitelio plano simple, y acá lo que yo ya veo, acá lo que está roto, acá está despegado parte del iris, ¿sí? Acá vengo con el epitelio posterior de la córnea, ¿sí?, que se continúa aquí con el iris. Esto que veo aquí es el iris, y esto que veo aquí es el cuerpo ciliar, y estos son los procesos ciliares. El cuerpo ciliar, junto con el conducto de Schlemm
Y los procesos ciliares tienen una activa participación en la síntesis y recirculación del humor acuoso, ¿sí? Y del humor vítreo también, ¿sí? El regulador de los humores allí. Y aquí, de los procesos ciliares, están los ligamentos que van a sostener el cristalino, porque yo acá voy a tener, acá tengo el músculo liso, ahora me voy a acercar y lo van a ver que los típicos núcleos de células musculares lisas, de los músculos ciliares, porque ahí los procesos ciliares, ¿sí? Aquí, ¿ven? Células musculares lisas, miren esos núcleos, típicos núcleos de células musculares lisas, ¿ven? Los músculos ciliares son los que hacen fuerza para, digamos, tironeando de los ligamentos, ¿sí? Deforman el cristalino para dar foco, ¿sí? De estos músculos depende que nosotros hagamos foco. Las personas de más de 40 años que empiezan a perder agudeza visual es por debilitamiento de ese músculo, se llama presbicia, ¿sí? Entonces, se va debilitando este músculo, eso explica los anteojos que ustedes me ven ahora aquí, ¿sí? Se va debilitando este músculo, entonces ya no enfocamos de la misma manera, necesitamos anteojos para leer, ¿sí? Se llama presbicia, el debilitamiento de estos músculos, ¿sí? Y por delante, sí. A mi mamá hace poco le pasó que le empieza a costar ver sobre todo de cerca, y a mi papá le pasa la inversa, a mi papá le cuesta más ver de lejos. Sí, ¿Es ambos por esto del músculo? no. ¿No? El problema para ver de lejos se llama hipermetropía, y ya es una condición diferente, que inclusive hasta puede tener alguna componente genética. ¿Sí? Hay familias de hipermétropes. Lo mismo que la miopía temprana, cuando uno no ve de cerca, cuando es de jovencito, digamos, eso puede correr en la familia. La presbicia, en cambio, es una condición de, digamos, debilitamiento de los músculos, así como se debilitan otros músculos del cuerpo, se debilitan los músculos de la visión. Hay que entrenarlos, yo no lo hago, pero habría que entrenarlos. Se utilizan anteojos estenopeicos y eso entrena mucho la musculatura ciliar. Y eso permite, por lo menos, enlentecer el proceso de la presbicia, ¿sí? Bien. Y aquí tenemos el iris. Fíjense que el iris es una continuación, ¿sí?, anterior del cuerpo ciliar, que es una continuación de la uvea a continuación. ¿Sí? Todo parte de la misma, es una continuación, perdón, de la coroides. Todo parte de la misma túnica la uvea. Si nosotros recorremos toda la cámara del ojo, todo el ojo, vamos a ver, ¿sí?, todo lo que sería esclerótica aquí alrededor, fíjense, y uvea, eso es muy fácil de distinguir. ¿Ven? Aquí tenemos, por ejemplo, esto rosadito es la esclerótica, aquí esto con manchas negras es la uvea, la coroides, ¿sí?, la parte de la uvea que se llama coroides, y aquí tenemos la retina es maravillosamente hermosa. ¿Sí? ¿Vamos bien? La uvea, ¿sí?, que incluye iris, cuerpos y procesos ciliares y coroides, ¿sí?, está revestida internamente a la altura del iris, del cuerpo ciliar, y a continuación lo que sería la hora serrata, está revestido por un epitelio biestratificado que tiene dos capas. ¿Sí? Si es biestratificado, está bien que tenga dos capas. ¿Sí? Fíjense, ese epitelio biestratificado, acá se nota muy bien que tiene, ¿sí?, dos capas. ¿Sí? Una capa de células pigmentarias, bien negras, miren qué negras que son, una capa de células pigmentarias, ¿sí?, que está más cerca del estroma, de la coroides y del iris, y del cuerpo ciliar, y otra capa de células no pigmentadas, cúbicas, ¿sí?, que está ya mirando hacia el humor vítreo, ¿sí?, en el caso de los cuerpos ciliares y de la coroides, y está mirando hacia la cámara posterior del ojo en el caso del iris. Este tejido biestratificado también reviste la parte posterior del iris, ¿sí? En el iris también vamos a encontrar este tejidito rosado de aquí, que es el tejido muscular del esfínter del iris, ¿sí? Como ustedes pueden ver, en la uvea, tanto en el iris como en el cuerpo ciliar, aquí, ¿sí?, hay células pigmentadas, células con melanina y melanocitos, ¿sí? Fíjense que aquí en el estroma del iris hay un montón de células oscuras, ¿sí? Hay melanocitos.
¿sí? También en el cuerpo ciliar, y también vamos a ver en la coroides. Y además tenemos esta capa de células pigmentadas del epitelio biestratificado que reviste internamente, así que reviste hacia las cámaras del ojo, estas estructuras. De la cantidad relativa de melanocitos y del tipo de pigmento que producen estos melanocitos depende del color del ojo, ¿sí? No hay nada en realidad verde o azul en el ojo de las personas que tienen ojos verdes o azules. Es simplemente estas melaninas, eumelaninas, feomelaninas, depende del pigmento que se forme, y en qué proporción es como la luz que entra al ojo y es refractada por la cámara, las paredes del ojo, y vuelve a salir, cómo impacta en esa melanina es el color que resulta, el color que nosotros apreciamos, que es el color que vemos, ¿sí? A continuación de los cuerpos ciliares, entonces, y de los procesos ciliares, viene una porción de epitelio que va revistiendo ya aquí a la coroides. Recuerden que la uvea se continúa como coroides, ¿sí? En los 2/3 posteriores del ojo. Y el epitelio y la estructura que lo forman es todo ondulado y recibe el nombre de hora cerrada, que aquí no se aprecia muy bien por el plano de corte. La coroides, ¿sí? Fíjense, también tiene melanocitos, fíjense esta estructura vascular, entre la esclerótica y aquí el epitelio. Aguárdame un momento, por favor. Perdón. Bueno, decíamos, entonces, aquí entonces tenemos la uvea, fíjense que la uvea a esta altura recibe el nombre de coroides, y tiene un montón de estructuras, tiene la membrana de Busch, ese detalle, ustedes van a leer en el libro un montón de detalles de la estructura coroidea. La membrana de Busch, la porción supracoroidea, bueno, tanto detalle no hace falta. Sí está convenientemente inervado, fíjense esto que nosotros vemos aquí, es parte de un filete vasculonervioso, y además la coroidea, además de ser muy vascular, tiene muchas células, muchos melanocitos. Estas cosas negras que ustedes ven aquí son los melanocitos, ¿sí? Y fíjense cómo la coroides está revestida por un tejido que, si yo lo voy recorriendo aquí, síganme, háganme el capricho, síganme aquí, miren cómo va cambiando, de aquí hasta aquí. Y aquí ya empieza lo que sería la retina propiamente dicha. Toda la cámara interna, la porción interna del ojo está revestida por la estructura retiniana, y la retina tiene una porción ciega, que es esta de aquí, que no presentan esta estratificación que vemos aquí, y que se continúa con estas dos capas de células, una capa pigmentaria y una capa de células no pigmentarias, que forman este epitelio biestratificado que yo les decía que recubre aquí los cuerpos ciliares, ¿sí? Y la parte posterior del iris, ¿lo ven? Entonces, Profe, sí. una consulta. Ahí sería donde se divide la cámara en una parte fotosensible y otra parte no fotosensible. Claro, exactamente. Toda esta parte que estamos viendo aquí es la no fotosensible. Requiere, para la captación del estímulo visual, esta organización de las células nerviosas
en la retina, formando estos estratos. Toda esta túnica interna, entonces, después de la coroides, todo lo que es la túnica interna, ese epitelio bien estratificado, que reviste el cuerpo ciliar, el iris, la coroides, y que se continúa aquí en la porción visual de la retina, fotosensible de la retina, todo eso deriva del ectodermo. Mientras que la coroides y la esclerocórnea derivan del mesodermo. ¿Sí? Entonces, ya la coroides no tiene mucho más secretos, la esclerótica tampoco, vamos a ver la retina ahora. La retina, bueno, en su porción ciega está formada por un epitelio biestratificado, fíjense. Un epitelio pigmentario y un epitelio de células, ¿sí? Que son menos capitas acá y que se van haciendo un poquito más de capas aquí. Y que después se organizan en lo que es la retina visual propiamente dicha, que es esta de aquí. Este corte está magnífico, se ve magnífico, se ve estupendo, muy hermoso. Se ve hermoso, hermoso, hermoso. Y la retina tiene, como túnica, tiene dos componentes. Vamos a esperar que se dé el foco. Un epitelio pigmentario y una retina neural. Ambos son derivados de las dos capas de la cúpula o de la vesícula óptica. ¿Sí? El perrito, qué lindo. Bien, bueno. Aquí tenemos, entonces, tenemos las dos capas de la retina, el epitelio pigmentario y la retina neural. No confundir con esto, que es esto es coroides. Esto es epitelio pigmentario, esta línea, y esto es la retina neural. El epitelio pigmentario y la retina neural tienen origen, como decíamos recién, en el neuroectodermo, y ahora vamos a ver las capas de la retina. La retina tiene una serie de capas de la misma manera que la corteza cerebral tiene capas. ¿Sí? Quiere decir que la retina es una mini versión de la corteza cerebral. Y no está mal que así sea, porque estas vesículas que forman la porción nerviosa de la retina y el epitelio pigmentario derivan de la vesícula óptica, que es una evaginación del diencéfalo. ¿Sí? La retina está compuesta por distintos tipos de neuronas. Células sensoriales, son neuronas modificadas, que forman los conos y bastones, y que son las que están adaptadas para transducir la longitud de la onda en un potencial de acción, y luego una serie de neuronas de la vía aferente, ¿sí?, de esa recepción sensorial. Esos tipos de neuronas incluyen las células horizontales, amácrinas, bipolares, las células ganglionares, y las fotosensibles, los conos y bastones. Y hay en la retina un único tipo de célula glial, que son las células de Müller. ¿Sí? Es decir, lo único que tiene de diferente la retina de la corteza cerebral es que hay un solo tipo de célula glial, ¿sí? La célula de Müller. Los estratos de la retina se tienen que saber, porque los estratos de la retina, fíjense que se distinguen perfectamente. Entonces, ¿cuáles son? El epitelio pigmentario aquí. Luego viene esta zona, lo voy a ir pintando de colores. Después viene esta zona de aquí, sería lo que se llama la capa, lo hice medio largo. Esta, ¿sí? Toda esta. Profe, por ahí, para que se vea mejor, le conviene usar el que es como un lápiz en vez de ese que es como un resaltador. Ah, sí, tiene razón. Sí, porque si no es muy grueso. Entonces, de aquí hasta aquí, sería lo que se llama la capa de conos y bastones. Entonces, primero, epitelio pigmentario, le hago la rayita negra, ¿sí? De color celeste, capa de conos y bastones. Se le llama la capa de conos y bastones, pero no es solo eso, los conos y bastones. Esa es la parte de los conos y bastones que alojan las estructuras fotosensibles, porque los conos y bastones tienen una morfología extraña, y tienen una porción de la célula donde tienen todas las estructuras membranosas que sostienen el aparato sensorial, toda la colección de enzimas y de sustancias que reaccionan a la longitud de onda, ¿sí? Luego de la capa de conos y bastones sigue la capa nuclear externa, que es esta. La capa nuclear externa no son otra cosa que los núcleos de los conos y bastones. Aquí, antes de proceder, les voy a marcar de color, acá, de color verdoso, una línea, yo no sé si la ven, acá la voy a ir dibujando ahí un poquitito, pero si ustedes se fijan,
La van a ver, acá también se nota un poquitito, fíjense. ¿La notan esa línea? ¿Ven esa línea? Por acá sigue. Esa ¿La que es más línea, oscura? sí, esta linita de acá. ¿Ven por dónde va el lapicito que estoy moviendo? Sí, como acá puede ser. Es como una línea. Esa, exactamente, exactamente. Esa línea es la membrana limitante externa. ¿Sí? La membrana limitante externa. La membrana limitante externa está formada por las células de Müller. Las células de Müller son unas células largas, las voy a tratar de dibujar acá sin hacer mucho lío. Las células de Müller son unas células que tienen esta forma, son alargadas, tienen el núcleo a esta altura, en esta capa, y también tienen otra prolongación que termina acá, y forman complejos de unión con otras células de Müller vecinas y forman la glía de sostén. Sostienen así. Y aquí otras células de Müller. Hay muchas células de Müller, pero siempre el núcleo está alojado en esta capa que estoy dibujando ahí, ¿ven? La colección de prolongaciones y de uniones en las células de Müller forman esa capa limitante externa. Y después van a formar aquí de este lado una capa limitante interna. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que dije? ¿O está muy raro? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, Profe, una compañera pregunta en el chat si ahí están los axones de las células de Müller. es que la célula de Müller no tiene axón porque es una célula glial. Claro, Pero sí eso estaba por responderle, de que como claro. que las neuronas tienen axones. Claro, si tienen esta forma, la célula de Müller la voy a dibujar acá. La célula de Müller es una célula más o menos así. Es una célula, perdonen el impulso, ¿no? Es una célula glial que tiene como dos prolongaciones, acá el núcleo, y tiene como una cosa alargada en la punta, acá está el núcleo, ¿no? Y forma complejos de unión con otra célula de Müller vecina, que también tiene el núcleo más o menos a la misma altura, y forma como unas membranas. Son como unas membranas, como si fueran como la membrana hematoencefálica, y tienen una función similar. Recuerden que las células gliales forman parte de las barreras hematoencefálicas. Y con estas membranas limitantes, tienen una función similar, pero es más de sostén. Es como que forman así, de esta manera, como están puestas aquí, el entramado que le da sostén a todo este tejido. Y además forman lo que se llama una glía radial. En el desarrollo del tejido nervioso, las neuronas que van proliferando, van migrando para ubicándose en distintas capas, porque van siguiendo, van deslizándose arriba de células gliales que se llaman la glía radial, y que forman como un entramado por el donde se deslizan las neuronas y le dan sostén a la estructura. ¿Sí? Entonces las células de Müller vienen a cumplir más o menos esa función. ¿Se entiende? Profe, entonces los núcleos que vemos en la línea de medida son todas de las células de Müller. No, no solamente las células de Müller, son núcleos de las células de bien. Müller, y ahora vamos a ver de qué otras células más. Lo que sí es importante tener en cuenta que aquí en la membrana nuclear externa que tenemos aquí están los núcleos de conos y bastones, cuya porción sensorial está aquí en lo que se llama la capa de conos y bastones. Entonces, recapitulemos hasta aquí. Epitelio pigmentario, aquí marcado con rojo, capa de conos y bastones, capa nuclear externa que corresponde a los núcleos de conos y bastones, y entre ambas la primera capa limitante, que es la limitante externa. ¿Sí? Estas uniones de las células de Müller se disponen entre, los conos y bastones tienen esta forma. Después les voy a mostrar algún dibujo. ¿Sí? Profe, entonces sería como que la porción externa, por así decir, o sea, interna de las células de Müller se mete entre los núcleos de los conos y bastones. ¿Sí? Sí. Esto que yo les estoy dibujando acá pero muy guarangamente, supongamos que sea un bastón. ¿Sí? Esta porción que yo marqué de color celeste es esta porción del cono y bastón. Y lo que pinté de verde, los núcleos, son esta porción del cono y bastón. ¿Sí?
Y la membrana limitante externa, las células de Müller, se ponen así juntas unas con respecto de las otras, más o menos en esta angostadura, entre las células, entre los conos y bastones. ¿Ven? Entonces por eso forman aquí la membrana limitante externa. Ahí. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Profe, Entonces yo le vamos a quería borrar. preguntar, porque en el libro dice que la retina tiene 10 capas. ¿Acá en el corte se distinguen las 10 capas? Vamos a contarlas, vamos a Muy bien. contarlas, vamos a ir nombrándolas y después las contamos. ¿Sí? Entre la capa de conos y bastones, a continuación de la capa de conos y bastones, ¿sí? Sigue esta capa que se llama la capa plexiforme externa, que corresponde a la sinapsis entre estas células, entre los conos y bastones, y las neuronas cuyos núcleos están alojados en esta capa de acá, que se llama, esta otra capa de acá, a ver qué color le puedo poner, le voy a poner, qué sé yo, ¿me están entendiendo acá? La capa nuclear interna. En la capa nuclear interna tengo los núcleos de las células de Müller, como ustedes pueden ver ahí, y tengo los núcleos de otras neuronas. Tengo los núcleos de células horizontales, ¿sí? Células horizontales son neuronas que hacen sinapsis así, se ponen horizontalmente, y hacen sinapsis así con los conos y bastones. Células, neuronas bipolares. Hay muy pocos lugares del cuerpo donde hay neuronas bipolares, que hacen sinapsis para un lado y sinapsis para el otro, ¿sí? Y de otras neuronas que se llaman amácrinas. Entonces, en esta capa nuclear interna, tengo la capa nuclear externa era esta de los conos y bastones, y esta capa de núcleos de acá, la capa nuclear interna, contiene los núcleos, no solamente de las células de Müller, sino de neuronas horizontales, bipolares y amácrinas, ¿sí? Luego, a continuación, tengo otra capa, que es esta de aquí, que es la capa plexiforme interna. Por fuera de la cual tengo la capa de células ganglionares. Estas de aquí. Una capa, fíjense que es como una capa de bolitas discontinuas, como una capa de núcleos discontinuos, que es la capa de células ganglionares. Y finalmente, por fuera de todo, la membrana limitante externa, la parte más distal de las células de la glía de Müller. ¿Sí? Entonces vamos a contar. Epitelio pigmentario, 1. Capa de conos y bastones, 2. Membrana limitante externa, 3. Capa nuclear interna, externa, perdón, 4. Y se pone 4 y está escribiendo la palabra 4, ¿sí? Capa plexiforme externa, 5. Capa nuclear interna, 6. Capa plexiforme, sigo acá. Capa plexiforme externa, 7. Capa de células ganglionares, 8. Membrana limitante externa, 9. ¿Por qué en algunos textos dice que son 10 capas? Porque cuenta como plexiforme el espacio, que son la capa de los axones de las células ganglionares, al espacio entre las capas de células ganglionares y la membrana limitante externa. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Profe, una consulta. Entonces, la parte de los bastones con la de los núcleos cuenta como una sola capa, porque es la misma célula. No, cuentan como 2 capas los bastones, fíjense, 2 y 3. 2 y 4, perdón. 3 es la membrana limitante, ¿sí? Ah, bien. Acá estaría el cuerpo, entonces vamos a estampar. Aquí estaría el cuerpo de los bastones y conos, y aquí estaría el núcleo de los bastones y conos. Son una sola célula, pero forman 2 capas. ¿Sí? Ah, bien. Y las células de Müller están en las demás capas. Y las células de Müller van desde la membrana limitante interna, entre la primera, esta capa y esta otra, hasta más afuera. ¿Sí? Ocupan toda esta distancia. ¿Sí? Esos serían los estratos, las capas de la retina.
¿Qué tal? Una vez que se acostumbran, es muy sencillo y la retina facilita estudiar corteza cerebral. Cuando tienen clara la retina, después de estudiar corteza cerebral es más fácil pensar en los estratos de la corteza, ¿sí? Muy bonita esta retina. Fíjense que este patrón se repite a todo lo largo. Vamos a ver, por acá había una zona de la retina que se veía maravillosa. ¿Sí? Fíjense que este patrón, acá se ve, vamos a ver. Ustedes podrían distinguir la retina en cualquier lugar del mundo. Dicen, bueno, pero mira que se ve perfectamente aquí. Entonces tengo el epitelio pigmentario, la capa de conos y bastones. Acá se ve muy bien, más poco todavía. Miren qué linda se ve la membrana limitante externa. ¿Sí? ¿Ven? Núcleos de conos y bastones formando la capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, capa plexiforme interna, capa de células ganglionares, membrana limitante externa. Aquí, entre la capa de células ganglionares y la membrana limitante interna, podríamos ver los axones de las células ganglionares que van a ir a formar el nervio óptico. ¿Sí? Esta retina se ve maravillosamente bien. ¿Sí? Entonces, retina con sus dos porciones, retina neural y epitelio pigmentario. La coroides, miren la coroides con todas estas células, la lámina fusca, digamos, todas las partes de la coroides que nosotros no lo miramos con tanto detalle, ¿sí? No nos fijamos tanto en la estratificación de la coroides, pero fíjense que es una capa vascular porque tiene todos estos vasos sanguíneos, células pigmentadas, melanocitos, y aquí tengo la esclerótica, ¿sí? Y aquí tengo el tejido adventicio, la esclerótica, y aquí, ¿qué tejido tengo? ¿Qué será esto? Esto. Vamos a mirarlo bien. Miren aquí. ¿Uno de los músculos, profe? Músculo, muy bien, el tejido muscular. Sí, 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 el tejido muscular. Me doy cuenta perfectamente porque, bueno, vamos a esperar el foco. Siempre un problemita con enfocar. La localización periférica de los núcleos, ¿sí? Me habla de tejido muscular. ¿Sí? Se ven medio redonditos, y no podría sentirse engañado, pero es tejido muscular. La acidofilia y la posición periférica de los núcleos me habla claramente de tejido muscular. ¿Sí? No lo voy a confundir con tejido adiposo de ninguna manera, porque el tejido adiposo, si bien también tiene los núcleos periféricos y son redonditos, siempre se ven vacías porque la técnica arrasa con el contenido. En cambio aquí, son tejido muscular, ¿sí? Los músculos orbitarios, que son músculos estriados, perdón, ¿sí? Que vinieron, y acá tengo también músculos, fíjense, cortados en otro ángulo esos mismos músculos. Si yo me acerco lo suficiente, es muy probable que aprecie en algún punto ciertas estriaciones. No se ven muy bien, pero deberían verse. Pero son células musculares estriadas. Miren la posición periférica de los núcleos, ¿ven? Multinucleadas, con núcleos periféricos, nada que hacer estos músculos estriados. ¿Sí? ¿Qué tal? Y así es con el corte de ojo. Ah, bueno, vemos cristalino ahora, si quieren. Este cristalino está medio roto, no importa. El cristalino está formado por un estroma de fibroso, colágeno, con fibras colágenas orientadas en distintas direcciones, ¿sí? Que es lo que le da la translucencia al cristalino, y revestido externamente por un epitelio cúbico plano a cúbico bajo, ¿ven? Externamente revestido por este epitelio, ¿sí? Es casi plano, ¿sí? O cúbico muy bajo. El origen del cristalino es ectodérmico, deriva de la placoda del cristalino. Nosotros tenemos una placoda óptica que da lugar, por un lado, digamos que alcahuetea que abajo está creciendo la cúpula óptica, es inducida en su formación por la cúpula óptica, y por debajo, y que en el centro se forma una depresión, ¿sí? Con la placoda del cristalino, que forma una vesiculita que se invagina y me da lugar al cristalino. Aquí tengo el nervio óptico, ¿sí? Este corte de ojo es perfecto.
Los cortes de ojos que tenemos en la cátedra son más parecidos a estos que ven ustedes aquí. ¿Sí? Un poquito más deformados, pero no por ello menos útiles. ¿Sí? Por ahí el ojo, cuando con la técnica histológica se deforma mucho, porque ustedes imaginen todo lo que le hacemos a la pieza ocular cuando se fija, se deshidrata, se parafina, ¿sí? Entonces por ahí se deforma un poquitito y pueden no tener las mismas características. Un detalle importante que quiero que tengan en cuenta es que algunos cortes histológicos de ojo que tenemos en la cátedra son de pollo. Ah, sí, gracias, por favor. No son... algunos cortes histológicos de ojo que tenemos en la cátedra son de pollo. Dos detalles con el ojo de pollo. La mayoría son de ojos de ratón, o de cobayo, o de cualquier animal de experimentación. Hay algunos que eran de gato, bueno, de distintos animales. El ojo de pollo, tengan en cuenta dos detalles, si les toca ver una imagen de eso. Lo podemos ver, miren por favor, miren el atlas de la cátedra que está subido ahí en la PEDCO. Miren los cortes de ojo, porque son los cortes que otros profes usan mucho esos cortes para tomar los parciales. La doctora Ávila nos hace conjuntos de diapositivas para tomar los parciales y los finales, y incluyen esas fotos. El ojo de pollo tiene dos diferencias importantes con el ojo de mamífero. Primero, la esclerótica no es de tejido conectivo, la esclerótica es de tejido cartilaginoso y hialino. La esclerótica, esta, ¿sí?, es de cartílago hialino en el pollo. Primer detalle a tener en cuenta. Se van a topar ahí un tejido, no van a saber qué es. Segundo detalle a tener en cuenta, los eritrocitos de aves tienen núcleo, a diferencia de los nuestros. Entonces ustedes van a ver en la uvea unos eritrocitos muy restringentes, muy acidófilos, muy macanudos, pero con núcleo, ¿sí? Eso es porque las aves tienen eritrocitos nucleados, ¿sí? Dos detalles que no son menores, porque cuando uno está mirando el corte, topa esas cosas y no sabe decir qué son. Lógico, porque ustedes son estudiantes de medicina y no de veterinaria, pero los cortes de ojo son los que tenemos en la cátedra, tienen esa diversidad de origen, ¿sí? Profe, Sí. en las clases particulares donde voy nos mostraron un corte de un pollito y que se ve atrás del cartílago y nos contaban que era esto porque los pollitos se suelen como picotear en los ojos. Entonces, para que no se les dañe ni nada, tenían el cartílago atrás. Sí, ojo que, digamos, lo que yo les estoy diciendo es que la túnica fibrosa por detrás de la córnea es cartílago. Amén de las estructuras cartilaginosas digamos, que componen la cámara que aloja el ojo, ¿sí? Que puede haber, digamos, cartílago, digamos, en relación al ojo, en casi todos los vertebrados hay estructuras cartilaginosas. El tarcito de nuestro párpado es cartilaginoso, cartílago elástico tenemos en el tarcito. Y hay distintas cantidades variables de cartílago en otros animales también. En el caso del pollo debe ser como usted le han dicho, ¿sí? Hay unas estructuras cartilaginosas adicionales que protegen el ojo por el picoteo. Recuerden que el pollo además tiene párpado, ¿sí? Ese párpado puede tener una componente cartilaginosa importante. Pero lo que yo les digo es que la esclerótica del pollo es de cartílago, ¿sí? La túnica, la porción fibrosa del ojo a continuación de la córnea es cartilaginosa, entonces ustedes van a topar en un corte, van a estar mirando así, y van a ver, ¿sí? En el corte, van a ver. Miren aquí, ¿sí? Van a ver una retina muy macanuda, aquí ya dice que está medio despegada del epitelio pigmentario, una coroides, y acá en lugar de ver tejido conectivo, acá donde tengo puesto el cursor, van a ver cartílago. Ahí donde está el dedito señalando, que aquí es tejido conectivo, que es la esclerótica fibrosa de este vertebrado, que anda a vaya a saber cuál es, pero que no es vale. Ahí en el de pollo, este es cartílago hialino. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con el ojo, digamos. Profe, ¿a qué se refiere con que el pollo tiene párpados? O sea, ¿nosotros no tenemos párpados también? Sí, pero el párpado del ojo puede ser, el párpado del pollo, digo yo, puede ser diferente, puede tener más cartílago, digamos, con las estructuras protectoras del ojo en el pollo, por esto del picoteo que le contaban a Belén,
probablemente tenga más cartílago, yo no lo sé, qué sé yo, porque no conoce nada de pollos. Digo, capaz es otra de las mentiras de la vida, capaz no son unos No, no. párpados. Dice junto con el ADN vegetal de algunos shampoos y el colágeno de algunos shampoos y todas esas cosas, que alguna otra mentira, no. La verdad no sabría decirlo. Pero bueno, todos los... No, sí. No, quería preguntar si había que aclarar, si nos toca ese preparado, de que era un ojo de pollo o si decir ojo estaba bien nada más. No, decir ojo está perfecto. Lo que estaría mal es decir esto es tejido conectivo denso cuando es tejido cartilaginoso. ¿Sí? Les toca una imagen con un corte de ojo de pollo y ustedes señalan la esclerótica y dicen, y aquí vemos tejido conectivo fibroso, yo le voy a decir, ese tejido que usted ve ahí no es tejido conectivo fibroso. ¿Sí? No es tejido conectivo propiamente dicho, denso modelado, es un tejido cartilaginoso. Será un conectivo, pero un conectivo especializado. Entonces, sí es deseable que el estudiante distinga los tipos de tejido, ¿sí? ¿Se entiende? Un estudiante que ya está rindiendo el tercer parcial no puede confundir cartílago con tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? Eso, digamos, ahí va a haber más rigurosidad en ese lugar en los parciales. Eso, por eso yo me digo como que les pido que pongan las barbas a remojar en ese sentido, porque además ahora nos tocan un montón de órganos que son ásperos. Los órganos del sistema endocrino, hay un par que son fáciles, pero hay otros que se las traen. Lo mismo pasa con los órganos del sistema linfático, son muy fáciles de confundir entre sí. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Con el último parcial, sean cuidadosos. Bueno, estamos a las 12, son las 12:05.